Hola amigos de Noticias de Hoy TV. Antes de comenzar con las noticias, les pido por favor que nos ayuden dejando sus comentarios, dándole me gusta al video y compartiendo estas noticias en las redes sociales. Noticia de último minuto. Más de 30 personas mueren al incendiarse un barco de turismo frente a las costas de California. La División de Los Ángeles de la Guardia Costera de los Estados Unidos ha iniciado múltiples operativos de rescate junto a otras unidades de emergencia para poder ayudar a más de 30 personas tras el incendio de un barco cerca a la isla Santa Cruz, situada en California, reportado el día de hoy. Se teme que decenas de personas hayan muerto en un incendio en un barco en la costa estadounidense de California. Los servicios de emergencia buscan a 33 pasajeros que se consideran oficialmente como desaparecidos. Ha ocurrido en la isla estadounidense de Santa Cruz. La Guardia Costera todavía no ha revelado el número exacto de las víctimas y está atendiendo la situación. Se informa que 5 personas han sido rescatadas y que la operación de salvamento continúa. Los rescatistas aseguran que a bordo había 38 personas. El devastador huracán Dorian acecha ya el estado de Florida, Georgia y Carolina del Sur. El gobierno de los Estados Unidos ordenó la evacuación obligatoria de 1 millón de personas por el monstruoso huracán Dorian. El huracán, que ya ha causado graves daños en las Bahamas, ahora su poder destructivo crece porque se está desplazando muy despacio, a tan solo 1 milla por hora, y en su rumbo está marcado que llegue esta noche a Estados Unidos. Y ante este panorama, en varios estados del país por los que podría pasar Dorian, pues ya están en alerta máxima para hacerle frente de la mejor manera, por el momento con evacuaciones obligatorias. De Dorian por las Bahamas, precisamente donde se reporta la muerte de un menor ya, los daños son catastróficos, las viviendas están completamente bajo el agua y los habitantes están incomunicados. En parte, todo esto es parte del panorama que se está viviendo. Vamos a ver un recuento y las imágenes. La tormenta históricamente poderosa ha dejado una escena de devastación completa en Bahamas y a un niño de 7 años sin vida. Aparentemente el menor murió ahogado por la fuerte subida de las aguas en Islas Abaco tras el paso del ciclón, según reportaron medios locales. Con categoría 5 y fuertes vientos de más de 185 millas por hora, Dorian tocó tierra 2 veces, primero en Islas Abaco y después en Gran Bahama. Las incesantes lluvias ayudaron también a que casas y autos quedaran bajo el agua. Aún sin poder hacer una evaluación completa ni precisa de los daños causados por el paso de la tormenta, las autoridades hablan ya de una gran devastación y con el paso de las horas advierten, las muertes podrían aumentar. Veamos ahora cómo podría comportarse Dorian en las próximas horas. Los detalles los tiene María Torres, meteoróloga del Centro Nacional de Huracanes. María, buenas tardes. Cuéntanos qué podemos esperar de Dorian en este momento. Sí, muy buenas tardes a todos. Sí, en estos momentos continuamos observando a Dorian. En estos momentos se encuentra a 110 millas del condado Palm Beach y continuará moviéndose está en estos momentos hacia el oeste a 1 milla por hora. Realmente sería casi estacionario como está el sistema en estos momentos. Tiene vientos sostenidos de más de 155 millas por hora y con ráfagas un poco más altas. Esperamos que ya continúe este movimiento y que empiece a dar ese giro ya hacia el noreste durante el día de hoy en la noche del día de hoy, y entonces estaremos viendo ya que en estos momentos ya los avisos y vigilancias han sido extendidos para gran parte de la Florida. ¿Se espera que mantenga esta bajísima velocidad o se pronostica un aumento en su avance? Sí, ahora mismo vemos que sí, el sistema puede que se mantenga en esta velocidad y que aumente un poco durante el día de hoy, pero luego va a empezar a moverse más hacia el norte a lo largo de la costa este de la Florida, pero en estos momentos sí está bastante lento y veremos ya que va a empezar a progresar en las próximas 24 horas. El huracán Dorian de categoría 5 tocó tierra en las Bahamas el día de ayer, dejando a su paso una gran catástrofe. Se conoce que al menos 13.000 viviendas quedaron dañadas o destruidas por los vientos y la inundación causada por el huracán Dorian. El lento desplazamiento del ciclón hace que las islas continúen aún bajo amenaza. Además, la Cruz Roja ha comunicado que aún no se tiene una imagen clara de lo que ha pasado, pero está claro que ha tenido un impacto catastrófico, indicando que se había anticipado las extensas necesidades de buscar refugio, así como el apoyo económico en corto plazo y la asistencia en salud. Por su parte, el Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos ha reportado en las primeras horas del día de hoy que partes de la isla Gran Bahama está siendo incesantemente azotada por los vientos huracanados destructivos. Se conoce también que las ráfagas alcanzaban los 320 kilómetros por hora,
y la marejada ciclónica hizo trepar el agua hasta 6 o 7 metros por encima del nivel habitual. Una severa devastación está dejando el huracán Dorian. Hoy las Islas Bahamas sufren por segundo día consecutivo la furia de esta poderosa tormenta de categoría 5 con importantes destrozos al sistema eléctrico, a las carreteras, a las viviendas y a los vehículos. En breve vamos a estar hablando del impacto del ciclón en ese archipiélago. En devastación total se encuentran las Bahamas luego de que tocara tierra como categoría 5. Catastrófico es como el Centro Nacional de Huracanes lo describe. Incluso igualó el récord del huracán más potente del Atlántico, registrado en 1935. Son vientos que casi nadie recuerda en las Bahamas. El poderoso Dorian tocó tierra con toda su furia, no una sino 2 veces en el paradisíaco archipiélago. Las islas Abaco primero y Gran Bahama después quedaron a merced de la catastrófica categoría 5 con sus demoledores vientos de hasta 185 millas por hora, copiosas e incesantes lluvias y unas inundaciones que sumergieron bajo el agua numerosas zonas habitadas. Aún sin poder hacer una evaluación completa ni precisa de los daños causados por el paso de la tormenta, las autoridades bahamienses hablan ya de una gran devastación en general, con gran énfasis en históricos daños a gran escala a viviendas y comercios. El catastrófico huracán Dorian ha crecido hasta alcanzar la máxima categoría 5 y ha golpeado hoy en las Bahamas con unos vientos de hasta 290 kilómetros por hora, los más altos registrados en el noreste del archipiélago. Un poco más al noreste, en las costas de Florida y las Carolinas, cientos de miles de personas seguían con preocupación la evolución del huracán. Los expertos indicaban que después de azotar las Bahamas, avanzaría hacia el noreste, probablemente perdiendo un poco de fuerza. La previsión es que recorra las costas de los estados de Florida, Georgia, Carolina del Sur y Carolina del Norte, probablemente sin entrar de lleno en la costa este estadounidense. Pero las autoridades advertían que, aunque Dorian permanezca en el mar y no llegue a entrar a tierra, sus efectos en forma de fuerte oleaje, vientos y tormentas podrían afectar peligrosamente a las localidades costeras. Las autoridades pidieron la evacuación de los residentes de las zonas bajas, más expuestos a la subida de las aguas y a las lluvias torrenciales. Los vecinos se resguardaron en escuelas e iglesias, refugios poco seguros, en unas islas mayormente planas, sin apenas altos donde protegerse de las inundaciones. Por otro lado, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, canceló su visita a Polonia programada para el fin de semana del 31 de agosto al 2 de septiembre. En vez de él, el vicepresidente Mike Pence se dirigió al país europeo. Las autoridades polacas ven una amenaza a su seguridad en su vecino oriental Rusia y por lo tanto invierten miles de millones de dólares en la modernización de su ejército. Los críticos lo ven como una violación del acta fundacional OTAN-Rusia que prohíbe el despliegue permanente de tropas de la OTAN cerca de las fronteras de Rusia. Pero los expertos polacos insisten en que el fortalecimiento es necesario aunque no le guste a Rusia. El Kremlin ha declarado en repetidas ocasiones que Rusia no representa amenaza para nadie, pero que no ignorará las acciones potencialmente peligrosas para sus intereses. Estados Unidos y los talibán están a las puertas de un acuerdo para terminar 18 años de conflictos entre ellos en Afganistán. Ha indicado este domingo el negociador en jefe de Washington al concluir una nueva ronda de discusiones. Las dos partes se han reunido en Doha para una nueva ronda de negociaciones en busca de un acuerdo según el cual los talibanes darán garantías de seguridad a cambio de una fuerte retirada de los 13.000 soldados estadounidenses en Afganistán. El negociador estadounidense no ha aclarado si tiene ya un texto listo para presentar a las autoridades afganas. Varios responsables han dado a entender en los últimos días que un viaje a Kabul podría ser la señal de un resultado positivo, pero el anuncio de un acuerdo no tendría lugar hasta que no sean informados el gobierno afgano y los principales socios y el presidente estadounidense Donald Trump. Maduro acusa a Michelle Bachelet de firmar un informe que no leyó y que fue redactado por Estados Unidos. El día de hoy, Nicolás Maduro volvió a arremeter contra la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, por el lapidario informe que publicó el pasado mes de julio sobre la situación de Venezuela.
No le mientas al mundo, firmaste un documento que ni siquiera has leído, es un informe hecho por especialistas vinculados al Departamento de Estado enemigo de la Revolución Bolivariana, afirmó Nicolás Maduro, refiriéndose al Departamento de Estado norteamericano. Además, el mandatario venezolano ha criticado a Michelle Bachelet diciendo que cuando fue presidenta de Chile no fue capaz de llevar sanidad gratuita a los humildes, añadiendo que debería agarrar una piedra y darse en los dientes. El informe de Michelle Bachelet, que es elaborado a partir de 558 entrevistas con víctimas y testigos de las graves vulneraciones de los derechos humanos en Venezuela y otros 8 países, de la visita de Bachelet y de otras fuentes, acusa al gobierno de reducir el espacio democrático e incumplir su obligación de garantizar la comida y atención médica, recomendando medidas concretas para revertir esta compleja situación de inmediato. El documento denuncia además que en el último decenio, especialmente desde el 2016, el régimen de Nicolás Maduro y sus instituciones han puesto en marcha una estrategia orientada a neutralizar, reprimir y criminalizar a la oposición política y a quienes critican al gobierno. El lapidario contenido de su informe despertó la furia del chavismo, que rápidamente salió al cruce de la alta comisionada por los derechos humanos de la ONU, esgrimiendo que el reporte fue elaborado en complicidad con los Estados Unidos. Pero lo cierto es que dejó aún más al desnudo las sistemáticas violaciones de los derechos humanos que se cometen a diario en el país venezolano. Juan Guaidó reveló que no hay fecha para la reanudación del diálogo con el régimen de Nicolás Maduro. El jefe del Parlamento de Venezuela, Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de su país por más de 50 naciones, descartó el día de hoy que esté prevista una pronta reanudación del proceso de negociación con el gobierno de Nicolás Maduro. Guaidó aseguró que, para seguir avanzando en su objetivo de sacar a Maduro del poder, ha mantenido comunicación con los presidentes del Grupo de Lima, que integran una decena de gobiernos americanos contrarios a la llamada Revolución Bolivariana. Maduro, quien frenó las reuniones el 7 de agosto por considerar que el antichavismo aplaude el bloqueo de bienes estatales venezolanos en Estados Unidos, ha reiterado su decisión de no retomar los acercamientos en esas condiciones. En cambio, el dictador chavista llamó a reunir 13 millones de firmas contra la sanción estadounidense y amenazó con castigar severamente a los traidores a la patria que apoyan el embargo, entre ellos a Juan Guaidó. Maduro insistió en que el diálogo como mecanismo para resolver el conflicto político nacional, en el que el Ejecutivo y el Legislativo no se reconocen entre sí, es una bandera suya, pese a que fue él quien ordenó el fin de estas negociaciones que se venían desarrollando en Barbados. La Asamblea Nacional solicitó más apoyo internacional para superar la crisis venezolana. La situación precaria del sistema de salud y las limitaciones que enfrentan los venezolanos para poder adquirir medicina fue uno de los principales temas abordados este martes en la Asamblea Nacional, donde se instó a los organismos internacionales a reforzar las presiones en contra del régimen de Nicolás Maduro. El diputado José Trujillo hizo un llamado al secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, y a la comunidad internacional a que vean el sufrimiento del venezolano. Por otra parte, la diputada Nora Bracho insistió en la problemática de los servicios básicos en el país y subrayó que no podemos acostumbrarnos a la escasez, al tiempo que sugirió a los parlamentarios seguir trabajando para lograr un cambio político. A su salida de la sesión, el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, advirtió que Venezuela está al borde de una catástrofe humanitaria compleja, y en cuanto a las negociaciones con el régimen de Nicolás Maduro, mediadas por el gobierno de Noruega, indicó que no hay nueva fecha.